Hola, soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está especialmente diseñado para jóvenes como tú, que estás en la universidad, eres recién egresado, en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí converso con expertos y profesionales destacados de diferentes empresas e industrias para que te lleves grandes aprendizajes y consejos clave que impulsarán tu crecimiento profesional. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Gómora, un mexicano que ha hecho del mundo su campo profesional. Es ingeniero mecánico especializado en la industria automotriz por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un MBA también por el TEC de Monterrey y una maestría en consultoría ejecutiva y coaching en la Universidad de Salamanca, en España. A lo largo de poco más de 20 años de carrera profesional, ha trabajado en empresas líderes de la industria automotriz como Delphi, Webasto y Bocar. Ha desempeñado roles clave en ingeniería, ventas, dirección de planta y desarrollo de negocios. Hoy, Juan Carlos vive en Yokohama, Japón, donde es Managing Director de Auma Engineered Products, la compañía que representa a Bocar en el mercado asiático. Habla 5 idiomas, ha vivido y trabajado en 6 países: México, Francia, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón. Y ha demostrado que con preparación, actitud y visión global se pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo. Prepárate para una conversación que te va a inspirar, retar y dar herramientas muy concretas para impulsar tu carrera desde hoy. Juan Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte hoy aquí en Respuestas que abren puertas. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Charlie. Oye, pues mira, ya hace algunos años que nos conocemos desde la secundaria y tengo ahora sí que este gusto de poder entrevistarte el día de hoy para que nos compartas, porque pues bueno, como ya escuchamos en la introducción, pues vaya que has recorrido el mundo, amigo, 6 países, la oportunidad de aprender 5 idiomas y estar en la industria automotriz, pues creo que es una gran carrera la que has tenido y pues seguramente muchas cosas por contarnos. Entonces, pues si te parece bien, vamos a entrar en materia, Juan Carlos, y me gusta mucho siempre por remontarnos a esta época de la universidad y de la carrera que escogiste, que en tu caso, pues bueno, ingeniero, y en este tema de mecánica automotriz. Platícanos de entrada qué fue lo que te llevó a estudiar esa carrera, por qué lo decidiste. Pues yo creo que interesante porque cuando estamos en la secundaria menospreciamos un poquito el tema de qué estudiar. A lo Ujú. mejor no lo tomamos tan en serio y al final es algo que o nos puede definir en nuestra vida adulta o tienes que rectificar en algún momento. Entonces, todo al final de cuentas implica tiempo, ¿no? Claro. Bueno, recordarás que juntos en la secundaria no teníamos mucha claridad exactamente qué estudiar, pero por lo menos teníamos una tendencia de cuál era entre nuestras habilidades y nuestros intereses. De la secundaria me quedaba claro que yo era alguien que estaba motivado por el asunto de los autos, es algo que me llamaba mucho. Siempre me llamó la atención toda la parte de mecánica, siempre me gustó ver las carreras, era un tema recurrente en mi vida. Y tuve una influencia por parte de mi hermana, que ella escogió la escuela antes que yo, siendo más grande. Entonces, entre que decidí seguirla en la misma preparatoria y universidad y con lo que yo quería estudiar al final de cuentas, entonces terminé escogiendo ingeniería mecánica. Mira, pues qué interesante. Oye, Juan Carlos, y a ver, estuviste en la universidad. Platícanos un poquito, y ahorita antes de entrar en materia, porque pues, la idea es que nos puedas llevar por tu historia a través de los diferentes lugares, los diferentes países por los que has estado. En el momento de la universidad, platícanos cómo era ese Juan Carlos de la universidad. ¿Tuviste alguna experiencia concreta que has dicho, oye, esto me sirvió muchísimo o de alguna manera influenció para, pues de alguna manera, trabajar y moverte, digamos, en el ámbito en el que te encuentras hoy? ¿Hubo algunas cosas en particular ahí que nos puedas compartir? Sí, hubo muchos temas, ¿no? O sea, yo creo que como la mayoría de los jóvenes cuando empezamos la universidad, y no tenemos tampoco mucha idea de cómo es el ambiente universitario, qué tan diferente es como compañerismo, como las diferentes actividades a las que puedes alcanzar. También es un tema de ir explorando que puede cerrar de networking, ahora ya le dice networking, en nuestro tiempo era qué relaciones hacías con la gente
Y bueno, vas descubriendo ese interés. Como mencioné, a mí me gustaban los coches, era lo único que sabía y entonces me incliné por la ingeniería, pero ya en la universidad fueron materias que me fueron marcando, donde decidí hacia dónde quería moverme, ¿no? Tengo varios ejemplos, o sea, un ejemplo muy claro para mí es una materia que se llama Ingeniería de Materiales. En Ujú. Ingeniería de Materiales yo me enamoré de un tema que era cómo convertir la lúmina que existe en la Tierra, que es en común en toda la Tierra de todo el mundo, o sea, es un elemento químico común, y cómo se transformaba en un monobloc de un vehículo. Entonces, para mí, toda la explicación, el proceso de manufactura, todo lo que implicaba, la verdad es que igual voy a usar palabras actuales, me voló la cabeza y Ujú. dije, es el momento de que tengo que ver cómo le hago para yo poder entrar a una empresa similar o por lo menos, si no trabajar, por lo menos estar involucrado en un proceso de manufactura de ese nivel. Ahí me di cuenta de que no me quería enfocar a los servicios, sino quería estar en una planta de manufactura. Y Ok. este es por el tema, digamos, de hacia la industria que yo quería servir y por el tema del interés de los vehículos se me reforzó. Me di cuenta que había asociaciones en las que yo podía participar, como la Sociedad Americana de Ingenieros, como la Sociedad de Ingeniería, como las mesas directivas, los simposios que se organizaban. Entonces, sí fui muy participativo, no siempre como organizador, a veces simplemente como participante, pero cuando veía un tema que no sabía y que me llamaba la atención o que era algo que yo podía obtener conocimiento extra, definitivamente me metía. Así conocí gente no solo de mi carrera, también de otras carreras, pero con mis mismos intereses. Gente que también abrió el campo, no solo el práctico, que lo mencioné por la materia anterior, pero también el teórico, que también se me hizo muy interesante. Y fue cuando dije, este es el diseño de un ciclo térmico para un motor. Y ya me volví a la parte también teórica, que también se me hizo muy interesante y por la cual en mi tiempo de universidad decidí estudiar la especialidad en ingeniería automotriz a la par que mi carrera y así graduarme como ingeniero mecánico, Mecánica pero con automotriz. especialidad en ingeniería automotriz. Oye, qué interesante. Pues veo aquí tres cosas que mencionas. Uno, el tema de buscar y trabajar en alguna empresa, el moverte en diferentes asociaciones, ¿no? Como nos platicabas de los ingenieros, del tema, mesas de temas directivos de la propia escuela, etcétera. Y el tema de las relaciones humanas, ¿no? Networking, que te ayudó muchísimo. En cuanto al primer punto de trabajar en alguna empresa, ahí entonces tuviste la oportunidad de hacer algunas prácticas profesionales o trabajo como tal. Sí hice prácticas, pero ya al final de la carrera. Toda mi carrera realmente fue dedicada a estudiar hasta el séptimo semestre y del primero al séptimo semestre mi enfoque fue más en el tema de relaciones. Fue donde estuve más en asociaciones y más participando dentro de los simposios y todo lo que organizaba la escuela y donde yo tenía interés. Ya en el octavo y noveno sí tuve mis prácticas y sí, mi interés fue escoger al final de cuentas industrias relacionadas con la automotriz. Estuve en dos empresas automotrices. Tenía en la mente que mis prácticas tenían que tener sentido para lo Ujú. que yo estaba estudiando y lo que yo quería trabajar, para estar seguro que es en lo Claro. que yo quería trabajar y no meterme en unas prácticas que me iban a dar a lo mejor el reconocimiento de prácticas o alguna remuneración, pero de las cuales no iba a sacar el beneficio que yo andaba buscando. Creo que este es un punto muy importante, Juan Carlos, pensando en los jóvenes, ¿no? Que tal vez aquellos que están todavía estudiando justo ahorita su carrera. Ahora sí que en medida de lo posible, pues si vas a hacer unas prácticas, que justo procurar que sean en esas áreas que te interesan, ¿no? Donde te gustaría precisamente aprender más, o en alguna industria, alguna empresa con esas características. Y justo como bien dices, de no necesariamente para cubrir un requisito, para que chavos tengan eso muy presente, pues yo creo que no hay mejor opción que poder irte sobre el camino que te interesa, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Ya lo mencioné y lo voy a mencionar a lo largo de este podcast. El tiempo, cuando ya va avanzando, te das cuenta que es muy importante. Entonces, entiendo que a veces tenemos necesidad de entrar
a actividades que pues, a lo mejor no nos dejan mucho, pero necesitamos alguna remuneración. Pero como tú dices, en la medida de lo posible, si puedes encontrar algo que adicional te dé o te dirija a tus intereses, búscalo por sobre todas las cosas, porque te va a dar mucho más que el dinero per se, ¿no? Sin duda. Oye, pues muchas gracias por compartirnos esta parte de esta etapa de la universidad, Juan Carlos. Y pues bueno, me encantaría que nos lleves ahora en cómo ha sido tu proceso, cómo ha sido ese journey de pasar ahora sí que de México, concretamente, pues estuviste en Toluca y de repente 6 países. Platícanos, ¿cuál fue el primer lugar donde te moviste y cómo fue, cómo se dio esa parte? Platícanos, por favor. Pues todo ha sido, yo creo que una exploración a lo largo de la vida y al final son situaciones que se te van presentando y cada quien decide si las toma y las explota o no. Y me voy a regresar un poquito a la universidad porque yo estudié en la universidad en Monterrey, pero como tú sabes, Charlie, soy originario de Toluca. Entonces, eso fue mi primer, digamos, incursión a vivir solo. Fue sin padres, así sin supervisión cercana y obviamente dedicándome a mí como persona y a mi actividad que en ese momento era estudiar. Durante ese tiempo yo dije, esto es lo más lejos que voy a llegar y seguramente terminando la universidad me voy a regresar a Toluca porque pues, ese era mi plan. O sea, no tenía otro plan, ¿no? Pecaría de presumido decir que siempre quise vivir en el extranjero, no. Pero tuve la oportunidad de tener un intercambio de estudios en la universidad, fue en Francia, y mi interés era unas materias de ingeniería que para mí eran interesantes y las quería llevar en un laboratorio que se encuentra en Poitiers, en Francia. Y son materias muy técnicas, pero yo quería tener mi experiencia en algo de ingeniería y no en una materia más general, ¿no? Entonces tuve muy buenos profesores, doctores, guiando en el laboratorio, conocí varios estudiantes del extranjero y ahí se me abrió otra vez la cabeza y dije, ¿qué es esto? O sea, la universidad no es tan local como yo lo veía de México, es algo que puedes explotar en cualquier edad y ahí me nació. Ahí es donde dije, bueno, ¿y será lo mismo ya graduado? ¿Habrá posibilidades? Y no sé, lo dejé Ujú. guardado y dije, bueno, está interesante, me gradué, comencé a trabajar como mi sueño era, regresándome a Toluca. Me gradué y ya yo sentía que ya llevaba 5 años viviendo solo, sin papás al lado y ya los extrañaba. Y dije, es momento de regresar a mi casa, a la casa paterna, materna, y estoy con ellos otra vez. Pero ya estando ahí, empecé a trabajar, pues obviamente te das cuenta de que si creías que en la universidad había un mundo amplio, trabajando es amplísimo, no hay límite. Entonces, muy agradecido con la empresa donde empecé, me enseñó mucho, me entrenó, yo encontré un trabajo que aparte de que me pagaban, me enseñaron las bases de trabajar en la industria, o sea, un plan de esos de integración a la industria viniendo de la universidad, pero en ese momento me volvió ese recuerdo que dejé ahí guardado de, pues si lo encontré en la universidad, ¿por qué no en la carrera? Claro. Y buscando oportunidades de trabajo, trasladando esas relaciones, ese networking que hiciste durante la universidad, pero ahora haciéndolo en la carrera, con las personas externas que vas conociendo, de a qué te dedicas y cómo ha sido tu carrera y qué has hecho. Así encontré la oportunidad de una empresa que me propuso un puesto en el extranjero, comenzando en México y luego yéndome al extranjero. Y ahí empezó mi viaje. Empezó de esa manera, con mi primera asignación en Estados Unidos. Ok, entonces fue en Estados Unidos. Tú desde Sí, que entraste a esa empresa, perdón, ya sabías que ibas a entrar y tenías esta posibilidad justo de moverte a Estados Unidos. O sea, desde que entraste ya tenías ese plan. correcto. Yo cuando me dijeron va a haber un plan y te vamos a mandar a Estados Unidos, y así fue. Estuve un tiempo en México, luego me mandaron a Estados Unidos y entonces ahí fue breve mi estancia porque también hay revaluaciones profesionales en la vida. Yo al inicio de mi carrera, yo venía, como ya comenté, pensando en la parte técnica, en la parte de manufactura,
Así comencé en la industria y cuando me volví con esta empresa también iba hacia allá enfocado, pero luego, después de ciertos años trabajando, me di cuenta que me gustaba mucho la parte de ventas. Y ahí fue cuando dije, creo que si sigo avanzando mi carrera en el tema técnico, también lo voy a lograr, pero no me quiero encasillar en lo técnico cuando ya vi que hay otra área que me llama mucho la atención. ¿Qué me llama mucho la atención? Pues básicamente lo que yo veía de las personas de ventas, de el logro inmediato de cerrar un proyecto, el luego verlo en 3 años hecho una realidad, el realmente estar buscando esas oportunidades de nuevos desarrollos en la industria. Entonces, ahí encontré una empresa que me dio la oportunidad de cambiarme totalmente carrera, es decir, de la parte técnica a la parte comercial, y me empezó igual a entrenar desde abajo. ¿A qué renuncié? Pues a la potencial estancia primera en el extranjero, que lo venía buscando desde hace tiempo. Renuncié a un mejor sueldo, obviamente empecé con un sueldo menor y pues regresé a México básicamente. Pero esas renuncias fueron las que me hicieron ver que pues al final de cuentas siempre puedes volver a empezar si estás convencido que es lo adecuado en ese momento. Porque como siempre se dice, ¿no? Tú tomas las decisiones correctas en el momento adecuado con la información existente. Claro. Si las evalúas en 10 años, pues tal vez no estuvo tan bien o tal vez sí estuvo bien, pero no las puedes evaluar así. En ese momento era la mejor Con decisión, lo que ¿no? tienes, claro. Con lo que hay. Entonces, pues renuncié a muchas cosas y volví a empezar prácticamente. Y ahí empezó mi carrera comercial, que ha sido la carrera que perseguí desde ese momento hasta ahorita y la que me ha llevado a más países. Ahí comencé mi carrera, mi primera asignación en Japón. Nada más para retomar ahí. De entrada, me encanta esto que dijiste y creo que los jóvenes es bien importante que esto lo tengan en mente porque me encanta esto que dijiste de hay veces que hay que hacer renuncias a algo. No siempre es una carrera ascendente, ¿no? Hay veces que de repente tienes que hacer una pausa porque en tu caso lo que estoy viendo te diste cuenta de que lo técnico te encantaba, eso es lo que siempre venía desde la escuela, la universidad, pero de repente descubriste que hay un mundo también dentro de esta industria, que es esta parte comercial, y ahí se desarrollan otro tipo de habilidades, como bien comentaste, esta parte de desarrollar proyectos, etcétera. Y qué importante es esto de que de verdad, estas cosas creo que nunca te las enseñan en la escuela, estarás de acuerdo de que pues no, estas cosas simplemente las aprendes cuando estás trabajando y te das cuenta justo del mundo que hay allá afuera y del tipo de habilidades que puedes desarrollar. Entonces, gracias por compartirnos esto, Juan Carlos. Entonces, te regresaste a México, decías, renunciaste también en el tema de estar en Estados Unidos, pero te regresaste a México. Correcto. Estuviste trabajando en México un rato y después te mandaron a Japón. ¿De qué empresa estamos hablando aquí? Ahí empecé a invocar, En Boca. básicamente. Ahí empezaste y de ahí entonces te mandaron a Japón. A La Japón, primera así es. vez, porque ahorita sigues en Japón, pero por segunda Ahorita es vez, mi segunda ¿correcto? Ahorita vez. nos platicas. Perfecto. Venga. Entonces, ahí empecé, obviamente, con mi asignación en Japón, ¿sí? Después Ujú. de un tiempo en México. Obviamente ya con cierta experiencia, ya muy claro que yo cuando hubiera la oportunidad o cuando yo viera que pudiera aplicar a una oportunidad del extranjero, yo iba a ser el primero en alzar la mano. ¿Sí? A mí ya lo tenía claro, ya lo había experimentado, ya sabía que sí se podía lograr en la industria. Entonces simplemente cuando vi que era el momento adecuado, fue cuando yo dije, yo puedo hacerlo, yo lo tomo y denme, ¿no? Me fui a Japón la primera vez, estuve 3 años en 3 años. Japón ¿Y en qué rol te y fuiste ahí, Juan Carlos? ¿Te fuiste a Japón y qué rol pues tuviste ahí? yo era, en ese momento era ingeniero de ventas proyectos. Ok. Entonces, pues básicamente mi trabajo era con los clientes japoneses buscar qué tipo de oportunidades de negocio había y presentarles soluciones técnicas para lo que ellos necesitaran y obviamente enfocado a vender nuestras piezas. Oye, Juan Carlos, y Eh, perdón que te interrumpa aquí. Supongo, no sé, platícanos, ¿todo eso era en inglés? Cuando te fuiste a Japón, ¿te pedían algo de japonés? ¿Lo aprendiste allí? ¿Cómo era? ¿Cómo manejabas sí, todo eso? sí, fue en inglés. Mi primera estancia fue en inglés. Obviamente ahorita ya hablo un poco de japonés, pero en el inicio, mi primera estancia, cuando llegué, era inglés, era algo muy técnico, como ingeniero de proyectos ventas.
Entonces, el tema era técnico. ¿Qué me di cuenta en Japón, estando en Japón? Pues que para la vida profesional no batallabas, porque los ingenieros pues se dan a entender en inglés, ¿no? Hay muchos temas comunes, la gente que está en las ensambladoras de autos desarrollando vehículos, pues están acostumbrados a hablar con extranjeros, pero en mi vida normal, en la vida cotidiana, sí fue un gran tema. Entonces yo decidí comenzar a estudiar japonés allá. Ajá. Nunca pensé que iba a necesitar japonés, tal vez malamente, de la, voy a decir, ignorancia del mexicano o personal, de que dije, no, pues con inglés la voy a hacer. Y sí, claro, la hice laboralmente, pero ya cuando ves que la vida es más fácil hablando o balbuceando, como yo siempre decía al inicio algo, pues obviamente, pues ¿qué haces? Pues te dedicas. Y entonces yo decidí comenzar a estudiar japonés estando en Japón. Y en mi proceso, las bases las senté y con eso, pues más o menos ya pude entender algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que me di cuenta ahí que al lugar donde vas, tienes que involucrarte culturalmente y eso involucra muchas veces aprender el idioma. Claro, O wow. es una de las maneras más sencillas. Claro, ya me imagino, ahora sí que en japonés, como dicen, está en chino, ¿no? Está en japonés. Y hoy, Juan Carlos, que esta es la segunda ocasión que estás en Japón, ¿cómo te sientes? ¿Ya te desenvuelves mucho más, me imagino? ¿Ya hablas, digamos, más normal con las personas de ahí o sigue siendo en inglés No, principalmente el tema? las juntas tienen que ser en inglés. El japonés es muy complejo, tiene muchos niveles de formalidad al hablar. Entonces, para hablar en una junta con los clientes tiene que ser en inglés. Hablo en la vida cotidiana, llegas a un restaurante, ya puedes pedir corte un pelo, ir al súper, cosas que antes no podías hacer. Ahora, retrasémonos 20 años atrás, cuando los celulares no existía Claro. Google Maps, traductores en línea, a tiempo real, donde el celular más avanzado era el japonés, ni siquiera el iPhone. Entonces, Nokia, fue ¿no? todo un reto, fue un reto definitivamente. Ahorita esta vez que estoy, se me hace tan sencillo, o cuando encuentro un extranjero que me dice, es que es muy difícil, yo le doy los tips de usando el celular, porque para mí el no haberlo usado hace 20 años, pues ahorita llegué y yo no necesité nada más que una semana para buscar dónde vivir, pero entiendo que el extranjero que llega por primera vez, todo se le hace que está muy complicado, pero la experiencia que yo tuve hace 20 años, pues sí era 20 veces más complicado 20 años atrás, ¿no? Claro, me imagino, wow. Oye, ya que estás hablando ahí en este tema, platícanos cómo era, ahora sí que culturalmente, ¿cómo te fue? Digo, en este caso un mexicano llega, que además por ahí investigando unos datos, me di a la tarea de ver y veo que realmente son pocos. Estamos hablando de más o menos, según un dato que vi por aquí, alrededor de 1,600 mexicanos trabajando por allá, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual me llamó pues mucho la atención porque realmente pues son pocos en un país comparado con cualquier otro en el mundo. Pero te quería preguntar, ¿cómo te fue? De repente llegas tú, un mexicano, viviendo en Japón, en la vida normal, en la cotidiana, pero incluso también, obviamente, en el trabajo con clientes y demás. Pero ¿cómo fue esa parte para ti? ¿Fue duro? Más allá del tema del idioma, culturalmente, ¿cómo fue o no fue tan difícil? Pues en general eres una curiosidad, ¿no? Ahorita eres algo raro, pero hay muchos extranjeros porque Japón se volvió un destino de moda. Entonces hay muchos extranjeros. Pero hace 20 años realmente eras una curiosidad. O sea, tú solo, ya que aprendías algo japonés, escuchabas que la gente hablaba de ti porque ellos creían que no entendías nada. Y así las preguntas básicas, ¿de dónde crees que sea? ¿Qué idioma crees que hable? Y no te sientes cerca de él. Cosas así, ¿no? Y es porque los japoneses son al final muy respetuosos de la gente. Entonces, no quieren intimidarte o no quieren molestarte. Y para ellos todo este espacio es muy importante, o sea, el espacio vital es muy importante, pues respetan mucho eso, ¿no? Nosotros mexicanos queremos llegar a abrazar, dar un beso y demás, y yo al final de cuentas ahí aprendí que el espacio vital en algunas culturas es básico, no lo puedes transgredir, o sea,
Simplemente está fuera de lugar tratar de darle la palmada de buen trabajo a alguien, no lo hagas. O sea, tienes también que aprender esas cosas, esos detalles de la cultura que te pueden poner en una situación, te van a entender por qué eres extranjero, pero qué tipo de extranjero quieres ser. El extranjero que siempre le perdonan las cosas porque eres un ignorante de lo que ellos han vivido o cómo fueron formados, o que eres el extranjero que se ha reconocido como que me entiende y puedo hacer un trato con él más profesional, si lo quieres ver del trabajo, o confío más en él para hacer un trato porque sabe las costumbres japonesas o las costumbres alemanas o lo que sea, o eres totalmente, como dije, el ignorante que, ay, no, pues se lo perdonamos porque pues no sabe y cuando va al bar le gusta gritar Viva México, ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que decidir qué tipo de extranjero quieres ser dentro de la cultura donde estás viviendo y trabajando, porque es muy diferente cuando vas de Claro. vacaciones, ¿no? Qué importante esto que dices, porque como bien dices, al final del día representas, ¿no? En este caso a tu país, quieras o no, pues es el mexicano que está llegando ahí. Oye, Juan Carlos, ya que estamos en Japón y seguir un poquito ahí, ya es la segunda vez que estás, obviamente, pues muchos años después, con mucho más experiencia, más seniority, muchas cosas. Y además, la gran diferencia es que hoy estás como managing director precisamente de la empresa donde estás en Japón. Platícanos un poquito también para que los jóvenes, los que nos escuchan, ¿cómo es tu rol? Digo, en este caso como Managing Director, ¿cómo es trabajar con la gente ahí en Japón? Y si nos pudieras compartir en particular algún reto muy concreto que te haya pasado y cómo lo resolviste, si nos puedes compartir, por favor. Sí, bueno, obviamente como managing director, pues ya eres responsable, eres el representante en Asia de una compañía, no solamente pues, representas un tema de la compañía, pero también legalmente, o sea, ya implica temas más serios, ¿no? Entonces tienes que aprender mucho cómo manejar las situaciones. Y las situaciones, vuelvo al tema que mencioné la primera vez, cuando llegas a Japón y a lo mejor tu puesto es como el que yo tenía, un puesto de entrada de ingeniero, pues te puedes dar el lujo de equivocarte en lo que yo comenté de algunos tratos, ¿no? Pero ya cuando estás siendo la cabeza, tienes staff extranjero, tienes staff japonés, tienes expatriados y al final tienes que encontrar un punto de encuentro entre todos. Y adicional, tú eres la persona de escalación, es decir, eres la autoridad más alta dentro de este país o de esta región y te invitan a las juntas, no solo a las buenas, pero también a las malas, o sea, es decir, tú tienes que resolver muchos temas, pues ahí es donde tienes que entender que tu rol es entender cómo manejarse dentro de la cultura. Un ejemplo muy sencillo es cómo te sientas en una junta. En Japón es muy importante. La persona central es el interlocutor principal y el de más alto rango, y luego vas colocando a sus laterales la gente en los diferentes rangos. Y del otro lado también. Y también es muy importante el balance en las juntas. Es decir, no puedes llevar con 10 personas y esperar que el otro lado tenga 3 o viceversa. O sea, tienes que saber en avanzada quiénes van a ir, cuántas personas van a ir, qué temas se van a tocar, porque tienes que hacer el balance. En Japón es muy importante el balance. Entonces, tienes que hacer el balance, es decir, las posiciones adecuadas una a otra, porque los vas a sentar uno frente al otro, y la cantidad de gente tiene que ser la misma. O sea, no puede haber un lado más que el otro porque no puedes demostrar desigualdad. Entonces, son de esos temas que, lo vuelvo a repetir, pues cuando eres en una Claro. posición no tan importante, y no por el tema de relevancia laboral, sino me refiero porque no eres el que organiza todo eso, entonces pues puedes ir como invitado a la reunión y ya. Pero cuando ya eres la persona responsable de la región, esos detalles se lo tienen que explicar a toda la gente que invites, que a lo mejor son extranjeros, y pues obviamente te apoyas en gente local que sabe esos temas. O sea, Ujú. tienes que enriquecerte de gente local que ellos conocen la cultura profesional, laboral durante toda la vida y fueron formados en su escuela así. Y tienes obviamente que ponerle un freno a los extranjeros, decirles, yo sé que a lo mejor tú te quieres sentar en el primer lugar porque te crees muy jefe, pero aquí tú vas en el centro y yo te digo dónde se sientan, porque así es en Japón.
¿sí? O a Interesante. lo mejor tu compañía dice, no, vamos a invitar a 10 personas y tú le dices, pues sabes qué, nada más van a ir 4 o van a entrar solamente 4 a la sala juntas porque del otro lado japonés solo hay 4. No podemos meter 10 de un lado y 4 del otro. Entonces son temas muy relevantes, pero básicos que tienes que ir lidiando ya cuando eres responsable de una región, porque no te puedes quedar en el no estar preparado. Siempre tienes que estar preparado. Wow, qué interesante esta parte. No sé si nos puedes compartir un ejemplo así genérico, pero para que también puedan entender y dimensionar los jóvenes. ¿Cuál es el tipo de problemas tal vez más comunes que te toca enfrentar? Ahorita ya nos platicaste justo estos temas de cómo se organizan, tema cultural para las juntas, muy importante, pero temas de trabajo que estás en la industria automotriz tradicionales para aquellos que tal vez nos escuchan, ingenieros que les interesa o están ya en el mundo automotriz o les interesaría justo desarrollarse ahí. ¿Cuáles son los típicos retos que viven en la industria automotriz con los que ahora sí que te topas más a menudo? Bueno, pues obviamente depende del área donde estés, ¿no? Pero la industria automotriz, pues tú sabes, Charlie, es demasiado dinámica, va cambiando con las tendencias, con la demanda del mercado. Yo creo que aquí la base es la información, ¿no? Y que vayas viendo cómo están las tendencias. ¿Qué es el reto? Pues leer, o sea, leer, yo creo que como en todas partes, leer el mercado, ¿no? El ejemplo ahorita que tenemos muy reciente es toda la industria automotriz le apostamos a la electrificación de vehículos y Ujú. todas las inversiones se fueron a la electrificación de vehículos y se pararon desarrollos de motores de combustión interna y todos dijimos, ¿por qué? Porque en X cantidad de años todos los vehículos van a ser eléctricos. Así es como se terminó la estrategia y fue una cascada, no solo los ensambladores de autos, pero todos los proveedores hicimos lo mismo. Pero, oh sorpresa, el mercado nos dijo no. El mercado dijo, sí me gustan los eléctricos, pero no voy al ritmo que ustedes están sugiriendo. Y el mercado dijo, yo quiero un paso intermedio y quiero autos híbridos. Y entonces se tuvo que corregir la estrategia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la tendencia del auto eléctrico no iba a crecer o se empezó a ver que no iba a crecer como se había proyectado. El desarrollo de motores de combustión interna no se iba a detener como pensamos que se iba a tener tan rápido y los autos híbridos crecieron. Y aquí un ejemplo muy claro es ningún ensamblador de autos le atinó la estrategia excepto uno que fue Toyota. Toyota fue el único que dijo, no, yo no creo que todos se van a ir a eléctrico, yo le voy a apostar al híbrido. Y todos dijeron, estás loco, Toyota. Wow. ¿Sí? Y ahorita, desde el año pasado, que ya se retomó las estrategias a nivel mundial, entonces todos voltearon a ver Toyota y dijeron, oh, Toyota no estaba equivocado. Y yo creo que así hay muchos temas, Charlie. Esos son muchos los retos de tanto leer el mercado, porque obviamente la estrategia se hizo con base en lo que se veía en el mercado, o sea, no fue Claro. una ocurrencia de una persona, sino fueron estadísticas, estudios y demás, pero también, aparte de las tendencias, es tener una muy claro como compañía, y esto luego lo trasladas a persona, de hacia dónde te quieres mover. O sea, Toyota lo tuvo muy claro, yo no me quiero mover eléctricos, aunque todo el mercado diga que se va a eléctricos, yo quiero quedarme en híbridos. ¿Sí? Porque no creo que así va a pasar. Y se quedó en híbridos, aunque los datos decían otra cosa. Y al final, pues ahorita tiene la recompensa, es el que más recuperó mercado después de todos los problemas que ha habido. ¿Por qué? Porque es el que tiene más disponibilidad de autos híbridos comparado con los demás que tienen combustión interna o eléctricos y apenas están desarrollando híbridos. Wow. Entonces, esos son de los retos, de leer el mercado, pero también tener claridad qué es lo que tú quieres o hacia dónde quieres tú crecer o dirigirte, ¿no? Totalmente, qué importante esa parte. Y hablando de hacia dónde quieres crecer y dirigirme, voy a regresar ahorita un poquito pues al tema de tu carrera personalmente, porque pues, ahorita ya nos fuimos y nos estás platicando actualmente las cosas que estás sucediendo. Me gustaría si nos puedes platicar un poquito en el camino, ¿no? Porque vamos a regresarnos un poquito cuando nos decías que por primera vez te mandaron a Japón y ya varios años después estás otra vez en Japón, pero en el Inter has pasado por 4 países más o 5
¿no? Ya nos platicaste de Estados Unidos, pero entiendo que también estuviste en otros. Platícanos ahí un poquito de manera breve, pero para que entendamos cómo fue ese camino y qué has aprendido en él. Aquí, pues sí, conectando un poco con lo que decía de qué es lo que uno quiere en la vida, pues yo era muy feliz en Japón, no voy a decir que no, me gustó mucho el país, la cultura, no me dio tiempo de aprender mucho, entonces digamos que tuve esa espina de volver, ¿sí? Porque sí se me hizo algo, y más a esa edad, otra vez hace 20 años, como que dije, puedo explotar esto más. Y entonces me surgió la idea, en ese momento estaba el boom en China, o empezaba en China. Y entonces yo dije, quiero aprender chino, porque sé que hacia allá se va a mover el mercado. Y dije, si ya empecé a estudiar japonés, a lo mejor lo dejo y empiezo chino y voy a buscar una oportunidad. Y busqué una oportunidad igual a través de relaciones, de gente extranjera que trabajaba en la industria automotriz, que fui conociendo y fui haciendo amistad y entender cada carrera de cada uno. Encontré una persona que me invitó a trabajar con él en China. Era un americano que se movió a China por otra empresa y en su momento me invitó a trabajar con él. Entonces yo dije, este es mi plan, ¿no? Yo le platicaba que ese era mi plan, entonces por eso me invitó y entonces me fui a China con otra empresa y ahí en China me di cuenta que todo está muy padre y que iba a empezar, pero fue ahí cuestiones del destino que se atraviesan, como lo dije hace rato, cuestiones del destino donde esta empresa que era alemana fueron con algunos directivos a China, me vieron y fue algo muy gracioso porque me dijeron, bueno, tú no eres chino y no eres alemán, ¿qué haces aquí? Entonces ya les platicé un poco mi historia, uno de los directores me pidió mi currículum, yo como siempre lo tenía a la mano y listo y actualizado. Eso es muy Consejo ahorita importante, su currículum siempre lo deben de tener actualizado y listo. Ahorita con los celulares es increíble la facilidad con que lo puedes tener en tu celular. En ese momento que fue hace 16 años, pues lo tenía en mi correo. Entonces yo le dije, sí, dame tu correo, te lo mando ahorita, ¿no? Entonces, claro. esos pequeños detalles te hacen ver como alguien diferente a los demás, ¿sí? O sea, es alguien que está preparado. Y yo, la verdad es que siempre pensé que tenía que estar preparado para cualquier oportunidad. Yo dije, bueno, te lo mando. Se lo mandé, no pasó nada al inicio y yo hasta se me había olvidado, ¿no? Ujú. Pero de repente mi potencial jefe en China, en Shanghai, me dice, oye, quieren entrevistarte en Alemania. Y yo, ¿quiénes? No, pues los directores que vinieron la vez anterior. Uno de los directores que vino la vez anterior. Y dije, sí, o sea, me parece muy bien. Y no, pues vete a Alemania, ¿no? Y ya, llegué a Alemania, me entrevistaron, me hicieron coco wash, obviamente. Me dijeron, ¿qué haces en China? Corporativo, podemos explotar más tus habilidades. Y al final yo dije, otra vez hablando de las renuncias, voy Ujú. a renunciar a lo que yo pensaba que era mi plan en la vida, era aprender chino para enfocar mi carrera hacia tener esa habilidad que otros ingenieros no iban a tener, o que iba a ser difícil encontrar, o me voy con estos donde tengo una mejor perspectiva de trabajo, mayor proyección en el corporativo y a lo mejor algo donde puedo aprender algo diferente. Y tal cual, o sea, le di las gracias a mi amigo, obviamente de la misma compañía, pero pues era Claro. dejar la región Asia, me fui a Alemania y ahí empezó mi vida laboral en Alemania. Wow, mira qué interesante. Entonces, pues fíjate, tú lo has dicho. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en China? En China menos de un año, ¿ves? Cuando digo estos cambios han sido Wow, muy, bastante muy, rápido. muy, muy rápidos, ¿sí? Qué importante, una vez más, como bien dice, el tema de la renuncia, pero evidentemente, pues aquí viste una gran oportunidad y se dio. Entonces llegaste al corporativo de esta empresa en Alemania. ¿Y luego qué pasó? Platícanos. Pues estando ahí ya trabajando, ya tuve mi asignación de puesto, me vieron habilidades para hacer algo relacionada a ser latino, es decir, desarrollar el mercado brasileño en ese entonces. Entonces, al inicio de mi carrera en Alemania, pues estuve mucho trabajando en Alemania con proyectos y obviamente con temas de ventas,
Pero luego, cuando vi la oportunidad de, bueno, puedo desarrollar esta parte latina, conozco cómo más o menos pensamos, o sea, en Latinoamérica, ¿por qué no? Y igual, o sea, buscando esa oportunidad, alcé mi mano, me encargaron como país Brasil, y ahí fue donde después de estar en Alemania 4 años seguidos, empecé a trabajar paralelo Brasil-Alemania y ahí fue donde empezó mi asignación en Brasil por la parte de la misma compañía, pero ya en la parte de Brasil. ¿Y por qué la busqué? Había dos razones, ¿no? Primero, aquí entras en la parte laboral, yo quería seguir creciendo. Mis Ujú. jefes me dijeron, Juan, si puedes seguir creciendo, tienes el potencial, pero necesitamos que tengas una asignación fuera de Alemania, ¿sí? Entonces yo dije, ok, si ese es un requisito, ¿qué hay de oportunidad? Encontré esto, lo apliqué, me dijeron sí, adelante, y fue como me enfoqué hacia la parte de Brasil y ya me encargaron este mercado. Estuve ahí otros 2 años entre Brasil y Alemania prácticamente. Wow. Oye, pues me imagino, Juan, que en esta parte de estos años que estuviste en Alemania, pues ahí también te metiste a estudiar alemán o ya tenías algo de alemán. ¿Cómo le hiciste ahí para cuestiones del idioma? Sí, no, o sea, otra vez no voy a pecar y decir mentiras de que ya yo siempre quise hablar varios idiomas, no es cierto. Sí, con trabajos, tú recuerdas nuestra formación de inglés precaria en la secundaria, Sí. entonces, pues no, no hablas. Y yo dije, yo me daba por bien servido cuando terminé la prepa y empecé la universidad, que masticaba el inglés. Y yo dije, Así bueno, es. pues no pensaba hablar más de otro idioma, para ser honesto. Entonces, cuando llegué a Alemania, ya tenía, ahora sí, ya después de cierto tiempo trabajando y haber estado en diferentes culturas, pues te das cuenta que pues tienes que aprender. O sea, no, no pierdas el tiempo. O sea, esa es otra sugerencia a la juventud. No pierdan el tiempo. Si ya tienen la oportunidad de estar ahí, ¿por qué no aprovecharla y aprender? A mí no me pagaron las clases, yo me las pagué, yo me busqué mi escuela, yo fui y yo empecé a estudiar. ¿Por qué? Porque mi trabajo lo podía hacer en inglés perfectamente y más en Alemania, en Europa, pues puedes hacerlo en inglés. Es mucho más fácil que en Asia. Entonces, ¿por qué no seguir en inglés y dedicarme a mi vida social, no? Pues Claro. sí, puedes hacerlo, pero entonces vas a renunciar a la otra parte, ¿no? Y no, yo decidí aprender alemán porque me interesaba la cultura, porque quería tener amigos locales, ¿sí? Y porque al final de cuentas yo sabía que me iba a servir en mi carrera, y estoy hablando de esta compañía, porque la compañía era alemana. Entonces, al final de cuentas, busqué las clases, aprendí alemán y ya cuando ya me sentí capaz, ahí sí es más fácil, no voy a decir que no, ya tener conversaciones, reuniones, ya escribir un correo, ya es mucho más sencillo que cuando estás en Japón, ¿no? No me imagino. Wow, pues qué interesante esto que dices de tomar esas decisiones. Como dices, oye, yo me las pagué, no es que ni la misma empresa, sino por tu propio interés y no perder el tiempo. Al contrario, es justo cómo lo maximizas. Qué buen consejo y qué buen punto. Que me queda claro que asumo que lo mismo te pasó pues, en los otros lugares. ¿Estuviste yendo entonces a Brasil? ¿Estuviste viviendo en Brasil o era de que ibas y venías? ¿Cómo fue esa parte? Al inicio iba, venía, el último año pues prácticamente vivía allá, ¿sí? Ya mi asignación era 100% allá, con un equipo brasileño, lidiando obviamente con otra cultura, otro equipo. Digo, en Alemania mi equipo era alemán principalmente o de Europa del Este, pero ya cuando llegué a Brasil pues era brasileño. Claro. Oye, ¿en Entonces, Alemania en qué ciudad estuviste, Juan? en Múnich, En Múnich. ¿Y en ahí Brasil qué viviendo en fue? Múnich. ¿Sao ¿Ah? Paulo? Bueno, es una ciudad cerca de Sao Paulo, se llama San José dos Campos, pero Ok. es cerca de Sao Paulo. Muy serio. ¿Y qué Es tal Brasil? ¿Qué tal la cultura ahí? Digo, aunque es Latinoamérica, pero bueno, yo también he tenido la oportunidad de estar ahí, pero pues tienen sus peculiaridades también. Y digo, además de que el sí, idioma se parece mucho, pero también tienes que poner atención, ¿no? Porque igual hablan rápido y ya no les entiendes, ¿no? sí, yo creo que lo principal, y otra vez voy a conectar con lo que dije anteriormente, cuando vi esta oportunidad de Brasil, yo alcé mi mano y dije, yo soy latinoamericano, yo Claro. puedo dominar Brasil. Y obviamente convencí a los jefes alemanes que así era, y obviamente
para ellos tú eres más cercano como mexicano a la cultura latina que ellos. Entonces dicen, claro, aquí sacamos. Ya cuando ves la realidad, estás allá, dices, más o menos. O sea, sí, o sea, hay muchas particularidades. Y otra vez, hablando de la parte laboral, pues trabajar con el equipo brasileño, pues también tienes que entender cómo es su manera. No es tan sencillo. Luego, un jefe mexicano, ¿sí? O sea, ¿por qué? Trabajar en una empresa alemana es algo también un poco extraño. Que no puedes convencer a golpe, siempre lo he dicho, ¿no? Tienes que convencer por diferentes temas, por tus decisiones, por cómo te vas desarrollando. Entonces, cuando hay tanta duda alrededor de por qué tú, porque normalmente la gente piensa que todos se la merecen menos el que se la da, ¿no? Claro, claro, sí, por Entonces, supuesto. pues, es normal, yo creo que es natural que todo el mundo diga eso o sienta eso. Entonces tú ahí tienes que decir, bueno, pues por esto, o sea, por esta razón y por estas decisiones, pero lo tienes que ir demostrando, no puedes estar explicándole a la gente cada paso que das, Claro, oye, ¿sí? qué buen punto esto que mencionas, Juan, porque pues, los jóvenes lo tengan presentes, porque también este es un caso creo que es súper interesante, como tú, en este caso un mexicano que ha estado en distintos países en el mundo, el tema cultural, bien lo has dicho, ¿no? De que, oye, de repente llega un mexicano y ahora es nuestro jefe con el nuevo equipo. O sea, yo creo que esta parte de entender que sí, eres el jefe, pero que no solamente por el tema organizacional, porque te dicen es el jefe, pues ya tiene la autoridad, porque creo que eso es lo que nos estás diciendo, ¿no? Hay que ganársela, hay que demostrarla y no porque en el organigrama o porque simplemente digan, pues es tu jefe, pues ya, ¿no? Porque como creo que como bien dices, si no demuestras, si no lo haces de una manera inteligente, pues al rato tu propio equipo pues no va a ser fácil que te los ganes y al rato eso se puede convertir, imagino, en un gran problema. ¿Qué cosas concretamente, Juan? ¿Qué ejemplo nos podrías compartir del tipo de cosas que hacías justo pues para no estarles explicando, como bien dices, y que pues se vayan dando cuenta, ¿no? De por qué estás ahí. Pues yo creo que todo se basa en tomar las decisiones correctas, ¿sí? O sea, al final los resultados llegan solo si tomas esas decisiones correctas. Y cuando tu equipo va viendo que a lo mejor tu enfoque es que cada toma de decisión esté bien pensada, bien razonada, también tienes que tener siempre congruencia con lo que estás diciendo. Yo creo que simplemente es como ganas la confianza de la gente y la gente empieza a verte como una autoridad, no en el sentido de jerarquía, sino como en el sentido de me quiero acercar a ti para aprenderte, me quiero acercar a ti para alinear un tema, para consultar alguna decisión, porque siento que de ti voy a aprender. Pero otra vez, no puedes ir por la vida diciendo, oye, ven, aprende de mí. Claro. Oye, yo soy fulanito y he hecho todo esto en la vida. Entonces, seguramente te voy a enseñar tanto. Si llegas así, o sea, estás totalmente equivocado en la vida. O sea, yo no recuerdo un lugar donde la persona que llegue diciendo, oh, este es mi currículum enorme, crea la mejor impresión. Entonces, Claro. yo creo que eso no se debe hacer. O sea, tú llegas por alguna razón a la posición en que llegas, a la empresa que llegas, y simplemente tienes que ir trabajando con el equipo poco a poco. No tienes que decirle todo tu background. O sea, mira, esto lo vamos a hacer así, o esto que tú que me sugieres hacer, o al final ir buscando el liderazgo situacional con cada miembro del equipo, de tal manera que encuentres esa confianza entre cada uno y al final solito van a llegar los resultados. Entonces creo que esos son de los retos que puedes llegar a encontrar en los nuevos equipos, pero también es la manera de al final sobrepasarlos, ¿no? Sin duda, qué interesante esto que nos compartes, Juan, está la verdad bastante rico. Y pues bueno, entonces, Juan, llegaste a Brasil para continuar el viaje. ¿De ahí dónde pasas? ¿De ahí ya conectas con Japón? ¿Hubo algo antes? ¿Qué pasó después de Brasil? Regreso a México. Ahí me ofrecieron un contrato muy largo en Brasil y yo o me quería regresar a Alemania Ujú. para mi promoción, ¿sí? O decidí como esa vez renunciar, Ok. porque yo lo que busqué al irme a Brasil, como lo mencioné, mi objetivo era que me promovieran en Alemania. Cuando llegó la oportunidad de la compañía donde estaba alemana y me dijo, sí va a venir tu promoción, pero va a tardar un poco más y primero necesitas quedarte un poquito más tiempo en Brasil. Yo dije, o sea, ya un contrato local en Ok. Brasil.
yo dije, no sé si es lo que quiero, ¿no? O sea, pude haberlo hecho, digamos, con la promesa que tenía de un puesto mayor en Europa y a lo mejor tener una vida más relajada en Europa, no sé, 5 años después o lo que sea, pero dije, no, 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 yo todavía estoy joven, todavía tengo ímpetu, ahorita es cuando quiero seguir el siguiente paso y entonces decidí buscar trabajo en México porque era sencillo, ya conocía a la gente, entonces era más fácil. Otro consejo no pedido, no suelten las conexiones, aunque piensen que no la van a volver al final a usar, no es un tema de usar, es un tema de crear relaciones. Entonces, yo las conexiones que he hecho en México al inicio de mi carrera, no quiere decir que les ha bloqueado 8 días para ver cómo están, Claro. porque son muchas relaciones laborales, pero tampoco me olvido de ellos. O sea, es un tema de te tengo en mi agenda y de repente yo te ofrezco ayuda en algo. O sea, no sé, necesitas alguna información. Oye, ahora estoy en esta compañía que hace gomas de borrar, ¿sí? Si necesitas algún tema relacionado, contáctame. Ni siquiera estás buscando un negocio, ni siquiera ayuda con ellos. Es un tema de, oye, sigo aquí vigente y yo te sigo teniendo en mi agenda por si necesitas algo. Entonces, ese es otro consejo de no suelten a su networking, ¿sí? Claro. No importa hace cuánto lo hayan conocido. Al final del día estás dejando literalmente puertas abiertas, ¿no? Que en este caso, por lo que entiendo, pues justo se te ha de haber abierto alguna por ahí. Sí, se me abrió una, me ofrecieron un puesto a lo que yo estaba buscando para regresar a México y ese puesto que estaba buscando me dio la parte que a mí me hacía falta, que es lo que yo buscaba, que era estar en operaciones, ¿sí? Ya había estado mucho en comercial, en ingeniería, pero me falta la parte operativa de conocer el piso y estar, pero en una posición de relevancia, es decir, en este caso yo regresé como gerente de una planta, ¿sí? Entonces, es manejar toda la parte financiera y la parte operativa. Entonces, de esta manera, yo sentía que mi entrenamiento integral como ejecutivo estaba llegando, obviamente, a su conclusión en el sentido de conocer las áreas que a mí me interesaban. Y así es como decidí regresarme a México en esa oportunidad y renuncié muy agradecido con la compañía alemana, dejando las puertas abiertas. Todavía tengo contacto con mis ex jefes. Uno de ellos ya no trabaja ahí, pero sigo manteniendo la relación. O sea, muy contento en el sentido de que me trataron muy bien. No puedo decir que no. Qué importante, Juan. Me gustaría hacer aquí justo un paréntesis porque pues tú has hablado mucho de las renuncias en muchos sentidos, ¿no? En otras son literales, donde tienes que decir, pues gracias, me voy. Platícanos porque creo que este es un gran tema hoy en día y no sé cómo te ha tocado, si en las compañías que has estado te ha tocado también trabajar mucho con jóvenes, pero precisamente este luego es un tema, las nuevas generaciones hoy, digamos que puede ser que o se desesperen o se aburran muy rápido y ya te quieren renunciar. Creo que tú en tu vida precisamente nos has compartido a lo largo de los años que has hecho distintos tipos de renuncias. Unas más son de tipos de decisiones, otras sí son para buscar literalmente seguir tu carrera por otro lado, por otra compañía. Pero dinos, aprovechando ahorita que lo dices, ¿cómo lo puedes hacer o cuál sería el consejo concreto que les darías para que, oye, si literalmente quieres renunciar porque no se acomoda tu carrera, lo que tú estás buscando, ¿cómo hacerlo para que ahora sí que quedes bien y no te tachen de decir, oye, pues muy mal y que justo te cierren las puertas? ¿Qué has hecho? ¿Qué les puedes recomendar para que precisamente si lo quieren hacer, cómo hacerlo de la mejor manera? O sea, tienes que tener una razón válida. O sea, eso es lo principal. Yo he renunciado en algunas ocasiones, pero cómo mantener las puertas abiertas es cuál es la razón real de renuncia, ¿sí? Oye, si dices, es que quiero renunciar porque fulanito me trata mal, o sea, pues te estás dando la imagen de poco profesional y de alguien que realmente no puede solucionar o al final no puedes encontrar ese entendimiento con las personas. O sea, estás hablando mal de ti mismo sin hablar mal de ti mismo, ¿sí? Ujú. O sea, estás dejando una mala imagen y ni siquiera ya te tienen que decir nada. O sea, bueno, esa es tu razón, renuncia, pues adelante, ¿no? Pero si tienes una razón bien válida y bien estructurada, tienes que pensar muy bien, ¿no? O sea, es decir, oye, yo he estado buscando esto y siempre te lo he comunicado. No es como que, oye, quiero un aumento y te pido el aumento de hoy para mañana. No me lo das y renuncio.
Pues no, o sea, a ver, quiero un aumento y trabajo a lo mejor, me dedico esta cantidad de tiempo para trabajar para el aumento y te pregunto, ¿qué necesito para un aumento? Y me dices muy claramente, y yo tengo que forzar esa respuesta, ¿no? Necesitas llegar a este y este objetivo. Ok, está bien. Si llego a eso, ¿puedo obtener X cantidad de aumento? Sí, así de claro, o sea, no puedes andar por las ramas. Y si llegas a los objetivos y no obtienes el aumento, y lo estoy poniendo en un ejemplo, digamos, muy mundano para que sea Ujú. entendible, pues entonces en ese momento puedes renunciar con una razón bien fundamentada sin que parezca un berrinche, porque trabajaste un año o lo que te hayas puesto tú como horizonte de tiempo, obtuviste los resultados y al final no te cumple lo que te están ofreciendo. Ok, entonces ahí sí es, no me voy, digamos, dejando una mala imagen, me voy porque tengo bien claro lo que quiero, tengo muy claro cómo obtenerlo, pero no lo estoy obteniendo en ese momento. Entonces, no nos vamos a pelear, déjame obtenerlo en otra parte y cuando haya otra oportunidad ya regreso. Entonces, hay dos maneras de renunciar, siempre he dicho, como un niño chiquito o como un adulto profesional. Y ya en esta etapa laboral, si no renuncias con una razón fundamentada, pues estás renunciando como un niño chiquito, ¿no? Buenísimo. Qué buena explicación y creo que está bastante claro para que jóvenes tenganlo muy en cuenta porque esto es algo que desafortunadamente me ha tocado ver un poco más seguido y creo que esto que nos comentas pues es como debe de ser. Juan, entonces regresas a México. ¿Y qué pasa aquí en México? ¿Cómo es ese proceso para que entonces te conecte? ¿Qué hay entre Japón y México entonces en esta parte? A ver. Pues ahí ya obtuve lo que quería de aprender de operaciones, o sea, Ujú. ese fue mi objetivo y pues regresé a lo que me encanta, la parte comercial. Entonces, en la parte comercial ya solicité y busqué esa oportunidad de regresar a la parte comercial y se abrió la oportunidad, regresé en esta área y ahí durante mi etapa comercial se abrió esta oportunidad de ahora manejar obviamente la representación de la marca, pero en Japón. Y como dicho, cuando llegan las oportunidades, si te interesa, no la dejes pasar. Ya todo lo demás lo vas a acomodar. Pero en ese momento yo escuché y yo dije, yo quiero, tengo estas habilidades, ya estuve allá, soy comercial, bla, 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 tengo la parte ejecutiva. Simplemente, pues te empiezas a vender. O sea, si te interesa, te vendes. Y ya con todo el equipaje que has acumulado a lo largo de tu vida, el equipaje laboral, pues simplemente va siendo más fácil convencer a la gente porque tú eres la persona indicada, ¿no? Sobre todo a las personas que toman las decisiones. Y así fue como convencí que me mandaran por segunda vez a Wow. Japón, pero ahora con un puesto de relevancia a nivel global, ¿no? Que Qué era la interesante. representación de la marca en Asia. Wow, pues mira qué interesante, ya le dimos la vuelta, empezamos por Japón y regresamos otra vez a Japón y Correcto. evidentemente pues ya estás en otro nivel, como bien dices, pues totalmente responsable de la marca en la región Asia y pues bueno, con todo esto que nos has platicado, Juan, me encanta ver cómo pues fuiste precisamente robusteciendo tu carrera, fuiste haciendo renuncias, me encanta eso porque creo que así es la vida, hay que tomar decisiones y cuando tú escoges algo, pues obviamente en automático renuncias a otra cosa, pero me encanta que has tenido esa claridad para que a través del tiempo, pues has tomado esas decisiones que justo te han llevado hacia donde has querido y que pues bueno, hoy finalmente estás pues en un lugar donde quieres estar y sé que además vendrán muchas cosas, ¿no? Ya me platicabas por ahí que todavía vendrán seguramente más cosas, pero me encanta cómo lo has hecho de una manera muy estratégica, muy bien pensada. Me encanta esto que has dicho de, oye, y si vas a renunciar, tienes que hacerlo por la razón correcta y como un adulto profesional, ¿no? Y que nos escuchen muy bien los jóvenes esto, no como un niño chiquito berrinchudo, que tristemente, yo sí lo puedo decir porque he trabajado con muchos y los veo, es cada vez más común y eso no los hace ver bien, eso sí les va a cerrar puertas. Sí, es Esto que correcto. nos acabas de comentar, Juan, creo que es justo hacerlo de esta manera profesional, es justo lo que te va a mantener esas puertas abiertas y me encanta cómo lo has dicho. Entonces, eso, el redondear tu carrera, en este caso, si vas a ser un managing director, representando a una compañía, pues tienes que estar bastante robusto en las diferentes áreas para precisamente poder representar y que una compañía confíe en una persona, pues literalmente su representación y me queda claro, Juan, pues que tú lo tienes, lo has hecho muy bien y que lo vas a seguir haciendo muy bien.
Juan, me encanta hacerles esta pregunta porque ya con todos estos años, si tú fueras a contratar el día de mañana a alguien, yo sé que ahorita pues ya también contratas obviamente niveles directivos, niveles más altos, pero si dijeran, oye, acompáñanos porque vamos a contratar ahorita a los jóvenes que queremos que crezcan el día de mañana, a estos jóvenes que queremos que sean los talentos y los futuros líderes. ¿Qué es en tu experiencia lo que tú más te fijas? ¿Qué es lo que consideras más relevante para una entrevista de trabajo? Y jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Pensando en ellos. ¿Qué crees que es lo más importante que ellos tienen que hacer o demostrar en una entrevista de trabajo? Bueno, cuando hablamos de jóvenes que no tienen experiencia o poca O poca experiencia, experiencia, digo. Ujú. yo creo que lo más importante es el entusiasmo, porque también los reclutadores a veces creo que fallan, como siempre está el chiste de quieres 10 años de experiencia con un recién graduado, ¿no? Y creo que sí, o sea, el chiste viene por algo real. O sea, los reclutadores a veces no tienen esa claridad. Ya cuando tienes cierto nivel de seniority y has entrevistado a mucha gente, ya sabes que si vas a contratar a alguien con poca experiencia o recién egresado, no estás viendo, oye, ¿qué hiciste en tus prácticas profesionales? Porque pues, no te da mayor relevancia el haber trabajado un año, 6 meses o lo que sea en donde hayas estado, sino ¿qué te apasionó del proyecto que hiciste? ¿O por qué decidiste hacer ese proyecto? ¿Sí? ¿O por qué has participado en X o Y asociación? O tan simple de, o el opuesto, ¿por qué te dedicaste solamente a la escuela? También es válido que digas, Ujú. yo la verdad es que quería ser el mejor en mi generación. Bueno, también es válido, pero al final no importa tanto la respuesta, porque ambas son válidas, sino lo que importa es el entusiasmo que transmitas como candidato, ¿sí? O sea, si tú dices, bueno, es que no hice nada extracurricular porque la verdad es que no me daba tiempo por la escuela, pues no estás transmitiendo nada. Pero si dices, yo quería ser mejor el promedio de mi generación y me dediqué a estudiar y llevaba beca al 90% y ese es entusiasmo, ¿sí? De, bueno, entonces entiendo por qué no hiciste actividades extracurriculares. O lo opuesto, las personas que le gustan mucho hacer cosas por fuera, oye, ¿por qué tienes tantas? No es lo mismo decir, pues es que me sobraba tiempo y no me gustaba la escuela. O decir, no, es que, ¿sabes qué? Participar en los simposios me encantaba organizar, me encantaba invitar a la gente o hablar a los expositores, o ese tipo de respuestas que pueden conectar son las que van a darte la oportunidad que andas buscando. Entonces, el entusiasmo es lo básico cuando no tienes experiencia o poca experiencia. Sin duda. Oye, Juan, y ahora pensando en aquellos que, oye, ya entraron, ya están en alguna empresa y particularmente pensando en aquellos que te escuchen y que digan, oye, pues a mí me encantaría también poder tener una vida de poder trabajar y vivir en otros países y aprender otros idiomas a través de tus propias experiencias. Ya nos has dicho muchas cosas, pero en resumen, ¿qué les podrías decir? ¿Cuáles serían esas dos o tres claves que les recomiendas, sobre todo a aquellos que ya están trabajando en este momento, que tal vez ya están empezando a hacer algo de experiencia y están precisamente formándose y que están haciendo sus planes hacia futuro? Bueno, primero que tengan claridad del momento actual que están viviendo. Sí, como lo comenté, o sea, a veces tu vida cambia porque vas aprendiendo diferentes cosas o porque hay una experiencia que te abre la mente para hacer otras, pero debes tener claridad. No quiere decir que vas como un barco sin rumbo. O sea, al final tú sabes a dónde quieres llegar. O sea, en general tú tienes trazada una línea que te lleva hacia algo que te interesa. Es decir, industria automotriz o es manufactura o ventas o quiero ser directivo o ¿saben qué? Quiero ser ingeniero, nada más. O sea, a mí me encanta ingeniería, entonces quiero ser ingeniero, no quiero, he conocido gente y profesionales que quieren ser expertos en su área y no andan buscando ser directores de nada, o sea, quieren ser simplemente la persona experta de un proceso o de un método o lo que sea. Todo es válido, pero no puedes ir por la vida sin tener trazado eso, ¿sí? Esa claridad la debes de tener porque no puedes ir otra vez, simplemente, bueno, me volví experto porque nunca tuve la oportunidad de ser director. Bueno, entonces, ¿qué querías realmente? Querías ser director, pero te faltó
desarrollar habilidades o realmente querías ser experto y disfrutas ser experto técnico en lo que sea. Entonces, primero la claridad. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres mover tu carrera? ¿En qué rama? ¿En qué industria? ¿Sí? Todo puede cambiar, pero en ese momento, hacia dónde quieres ir y a dónde quieres llegar es muy importante, Charlie. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Pues mira, yo creo que vaya que nos has compartido muchos consejos en experiencia propia y esto que has dicho últimamente del tener claridad hacia dónde quieres ir, esa línea trazada, como dices, es creo que muy, muy importante. Y me encanta esto que dijiste de, oye, pues no todos necesariamente ni quieren ni van a poder, también para ser muy sinceros, ¿no? Ni ser el Claro. directivo o el presidente, pero claro que puedes ser el mejor o el experto en tu área, pero que así lo quieras hacer y que luches por ello. Y que si también quieres algo más, pues que igual busques qué habilidades, qué cosas tienes que desarrollar, porque creo que justo hoy que estamos en la era de la tecnología, pues vaya, ¿no? Y más con todo este tema de las inteligencias artificiales y tantas cosas que tenemos hoy a nuestro alcance. Juan, pues ya para concluir, me encantaría si nos compartes cuál es algún libro que te guste mucho, que te haya marcado, que nos puedas recomendar. Todo el mundo te va a decir que hay muchos libros, ¿no? Me gusta mucho leer no solo de temas de negocios, pero también me gusta leer mucho personal. Creo que también no puede dejar uno de crecer esta parte personal. Entonces te voy a decir dos libros, Charlie. Venga, ¿Sí? El libro que me hubiera gustado leer antes, por la parte profesional, se llama The Psychology of Money. The ¿Sí? Psychology of Money. Of Money. Y este es un libro que te explica la relación que debe tener uno con el dinero desde temprana edad, o sea, cuando empiezas a tenerlo, que tienes que valorar también las pérdidas, más que las grandes ganancias de dinero, pero no tener grandes pérdidas, que te empieza a enseñar cosas simples como el interés compuesto, ¿sí? Entonces, ese libro lo leí relativamente ya con cierto ingreso. Y yo dije, qué bien me hubiera hecho haber leído este libro recién graduado o en la universidad. Creo que es un muy buen libro, muy didáctico y trata el dinero desde la parte del sentimiento, es decir, te relaciona con el dinero que te dice, el dinero también te hace crear emociones, ¿sí? O sea, no lo satanicemos el dinero, también te ayuda a crear emociones y entonces por eso tienes que tener mucho cuidado con él, porque puedes tener emociones negativas y emociones positivas, Claro, pues tienes que tener esta relación muy clara en donde no se va a convertir en tu Dios, ¿no? Y claro, cómo lo vas a usar a tu favor, ¿sí? claro. A tu favor. Entonces, Buenísimo. Entonces, ese The es Psychology un of libro Money. profesional, The Psychology Buenísimo, of Money. buenísimo. Y mi parte personal, y eso es porque creo en la igualdad, la justicia y en el amor, a mí me gusta mucho Víctor Hugo y una de sus novelas para mí favoritas y he visto las películas y he visto las obras de teatro en diferentes cantidades de países que te puedes imaginar y hablo de Los Miserables, ¿no? Mi interés nació cuando me fui a Francia en mi intercambio, ahí nació mi interés por Víctor Hugo. Yo pensé que era sobre la Revolución Francesa, luego me di cuenta que eso es lo mínimo que trata, realmente es una historia de amor, y hablo de un amor en todos los sentidos, el amor fraternal, el amor paterno, el amor de pareja. El libro se centra en el amor, en cómo las personas pueden redimirse, de tener algún error y luego cambiar en la vida, de cómo al final de cuentas no todos somos malos por siempre, pero todos podemos luchar por ser buenos y por dar amor a todos nuestros prójimos. Entonces a mí me gusta mucho ese mensaje, así procuro llevar mi vida en el sentido de disfrutarla, ¿sí? Ujú. Y creo que me representa, ¿no? Entonces esos dos libros, la parte profesional y personal, los recomiendo. Son libros que el primero me hubiera gustado leerlo muy joven, pero ahora lo recomiendo. Y el segundo lo leí muy joven y me marcó. Me marcó a cómo quería ser yo en mi vida, en el trato hacia los demás, hacia las personas. Me encanta, Juan Carlos. Gracias por compartir esto. Y bueno, para finalizar, Juan Carlos, de todo esto, no sé si de alguno de estos libros o de otra cosa, ¿tienes alguna frase o algún pensamiento que nos quieras dejar a manera de conclusión para compartirles a nuestra audiencia? Híjole, bueno, también he leído infinidad de frases, pero yo siempre he dicho, y esta no es frase de nadie, cree en ti, ¿sí?
Siempre me lo he dicho, el primero que debe de creer en ti eres tú mismo. Entonces, cree en ti. Yo le diría como frase, pónganselo en la cabeza. Claro, no se trata de los que tienen demasiado el que yo puedo todo, pues no, no va por ahí, sino si ya aprendiste inglés, créetela y habla inglés. Si aprendiste un poquito japonés, créetela y habla japonés. Si aprendiste un poquito alemán, créetela y habla alemán, ¿sí? Me Entonces tienes encanta. que decir lo otro que también comenté sobre las oportunidades. Cuando le salen, tú puedes hacerlo si es lo que te interesa. O sea, todo se resume a creer en ti. Me Charlie. encanta eso. Y aprovechando, Juan Carlos, me encantaría si nos pudieras regalar, por favor, ¿cómo dirías esto de cree en ti, tú puedes o algo así, pero en japonés, por favor? Uf. En ¿Cómo lo japonés dirías? hay una frase que me encanta y tiene que ver con tú puedes. Es muy similar. Ok. Y para ellos es un grito y es gambate kudasai. Gambate kudasai. Y es algo así como, es eso. Básicamente el significado es, voy a traducirlo en español mexicano, es dale con todo. Ok, ¿Sí? ok. ¿Sí? ¿Lo puedes Ese es repetir, por ese. favor? ¿Gambate? Gambate y kudasai es por favor, ¿no? Gambate kudasai. O sea, le Gambate, estás Kudasai. dando a una persona un imperativo de dale con todo, ¿no? Gambate, Y me encanta eso, Juan Carlos. Oye, pues muchas gracias, Juan Carlos. Amigo, de verdad que me da muchísimo gusto, pues, reconectar contigo después de, ya no voy a decir cuántos años, porque ya son uf, muchos. Pero me encanta verte una persona de verdad exitosa en todos los sentidos, amigo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y creo que esto último que nos compartiste con tus libros, pues me lo deja clarísimo y me encanta ver. Esto es algo para los jóvenes que también yo quiero aprovechar para compartirles. A Juan Carlos lo conocí en la secundaria, teníamos 13, 14, 15 años. Y es increíble que, aunque hemos estado en contacto por el Facebook, hace no mucho reconectamos, le platiqué de este proyecto, muy amable, aceptó platicar, tener esta entrevista, porque pues cuando vi justo su carrera en LinkedIn, ¿no? Dije, wow, pues vaya que Juan Carlos tiene cosas para compartirnos, pero me encanta ver, Juan Carlos, de verdad te lo digo de corazón, pues que te mantienes a tu esencia de ese Juan Carlos que conocí, digo, es que qué bárbaro, o sea, sigue siendo Juan Carlos y con esa cuestión positiva que siempre te caracterizó, pues, pero ahora exponenciada. Entonces eso me encanta. Y quiero que los jóvenes lo tengan muy claro, porque pues ahorita van a decir, bueno, pues ahorita pues faltan muchos años y todo, no, créansela, como bien dijo ahorita Juan Carlos, créansela, creen en ti y mantengan toda esa parte pues positiva para que consigan lo que quieran. Hoy contigo, Juan Carlos, nos has dado muchas claves que estoy seguro les va a abrir muchas puertas a los jóvenes. Entonces, de verdad te agradezco, amigo. Mucho éxito para lo que venga. Sé que vienen ya otros cambios próximamente para ti y pues que sigan los éxitos, amigo. Muchas gracias por estos momentos. gracias, Charlie. También un placer, ya sabes. Gusto en reconectar contigo. Qué bueno que eres parte de mi network, que seguimos manteniéndonos en contacto durante años y eres una persona que valoro mucho. Así que muchas gracias también por Gracias, esto. amigo. Pues fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.